Esto que sucedió ayer es gravísimo, no puede volver a suceder y realmente tiene un impacto porque en el medio hay gente. Necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer, porque Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer, Pfizer le quiere vender la vacuna a Argentina y estamos trabajando para eso. El problema es seguir sumando angustia y enojo cuando es absolutamente falso que Argentina haya rechazado una vacuna, que Argentina no quiera comprar Pfizer o que Argentina no esté trabajando para comprar la vacuna de Pfizer. Lo más destacado de esa conferencia de prensa de hoy de la ministra Carla Bisotti, donde se refirió a diferentes temas, pero principalmente este pedido encarecido. Bajen la tensión con la vacuna Pfizer. Esto luego de que se publicara una interpretación de palabras del director para el mecanismo COVAX en Latinoamérica, que hoy temprano, a primera hora, mandó un mail que fue exhibido por la ministra aclarando la situación, aclarando que Argentina estaba interesada claramente en la vacuna Pfizer, pero cuestiones contractuales hicieron que finalmente se inclinara por otra vacuna. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, Bueno, bajen la obsesión, dijo, ¿no? Bajen la obsesión. No solo con la atención, Pfizer, sino también la obsesión, lo que parece ya una situación. Parece, Feli, que arranquemos primero por la buena noticia del día, que fue la confirmación de que el Instituto Gamaleya aprobó las pruebas de la fabricación de la Sputnik que se hizo aquí en el laboratorio. Lo adelantamos aquí en el noti de ayer. Así que lo que se espera ahora es la importación de los antígenos, de los principios activos que van a llegar de Moscú a Buenos Aires para que en los laboratorios Richmond, que acá en la localidad de Torcuato, se envasen y tengamos una vacuna, en este caso la Sputnik. Sería ya la segunda vacuna que al menos atraviesa un proceso de producción para Argentina con la AstraZeneca, que ya se viene fabricando incluso desde el año pasado. Ahora vamos a esto que pasó muy de bajo vuelo y corto plazo. Porque lo que pasó fue que anoche sorprendió una serie de imágenes recogidas por sobre todo dos diputadas del PRO. Hablamos de Carmen Polledo del PRO de la Ciudad de Buenos Aires y de Claudia Najul, ella es diputada de la UCR por la provincia de Mendoza, que lo que hicieron fue viralizar un recorte de un Zoom que estaba teniendo Santiago Cornejo, vos recién lo decías, director regional, director para América Latina del complejo COVAX. Para quienes no saben que en COVAX, lo resumimos así, es un proyecto del marco de la Organización Mundial de la Salud para que se puedan comprar vacunas a nivel masivo y a partir de ese programa se distribuyan vacunas. Los países acceden a COVAX, se asocian a COVAX, compran vacunas a través de COVAX. La Argentina es uno de esos países. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, este director dio una explicación corta sobre qué había pasado. Fue consultado en ese Zoom sobre si Argentina se había rechazado la compra de vacunas de Pfizer a través del sistema COVAX. Es decir, no la negociación bilateral que actualmente lleva la Argentina, que sabemos que se mantiene, lo veíamos recién, la ministra de Salud, Carla Bisotti, dice, todavía estamos negociando con Pfizer. No esa bilateral, sino intermediada por COVAX. Bueno, dijo que la Argentina había rechazado la propuesta de Pfizer. Eso, lógicamente, enardeció a la oposición. Dijo, bueno, ¿qué es lo que pasa con el gobierno, con Pfizer, que rechaza? Es una cuestión ideológica. Bueno, al final se resolvió con un mail. Bueno, se resolvió entre comillas y de corto plazo también, Nico, entre comillas, porque es una fake detrás de otra con respecto a la vacunación y esto, por supuesto, lesiona, ¿no?, lo que la gente va comprendiendo. Estamos en un momento muy delicado sanitario, entonces, bueno, se entiende ese pedido de Carla Bisotti. ¿Querés que repasemos el fragmento de la conferencia de prensa de la ministra de Salud, Carla Bisotti? Esto que sucedió ayer es gravísimo, no puede volver a suceder y realmente tiene un impacto porque en el medio hay gente. Necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer, porque Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer, Pfizer le quiere vender la vacuna a Argentina y estamos trabajando para eso. Hay que decir las cosas como son realmente y explicarle a la población que realmente está cansada, realmente está angustiada, realmente tiene mucha incertidumbre y lo único que hacen estas situaciones es agregar enojo
angustia e incertidumbre. Entonces, nosotros, por supuesto que esto está por cerrado porque lo acaba de mandar la persona que hizo el Zoom, lo acaba de publicar el mecanismo COVAX en su página web, pero lamentablemente el daño está hecho porque quien lo escuchó ayer, quien se enojó ayer, por ahí no escucha esto. Entonces el problema es ese, el problema es seguir sumando angustia y enojo cuando es absolutamente falso que Argentina haya rechazado una vacuna, que Argentina no quiera comprar Pfizer o que Argentina no esté trabajando para comprar la vacuna de Pfizer. Bueno, yo creo que dentro de algunos años el caso de Argentina debe ser estudiado, ¿no? El rol de determinados medios de comunicación y de la oposición haciendo campaña en contra del proceso de vacunación. Hoy había noticias muy importantes positivas con respecto a la vacuna que no tuvieron la misma relevancia que este malentendido, vamos a ponerle malentendido, ¿no? Entre comillas, que incluso se extendió hasta mucho después de que la conferencia de la ministra se hiciera pública y la carta se hiciera pública, todavía prevalecía todo aquello que se había dicho en las últimas horas de ayer. Sí, la gente está angustiada, decía Carla Bisotti, y ella también estaba notablemente angustiada en la conferencia de esta mañana. Vamos a tratar de explicar muy simplemente qué fue lo que pasó. El mecanismo COVAX tiene negociaciones abiertas confirmadas con 2 laboratorios, AstraZeneca y Pfizer. Para que sea una idea, la influencia, a través del mecanismo COVAX se distribuyeron 35 millones de vacunas de AstraZeneca, casi 2 millones de esos 35 llegaron a Argentina. ¿Sabes cuántas se distribuyeron de Pfizer? Porque estamos todo el tiempo hablando de Pfizer. 1 millón. Claro. O sea, 35 millones de AstraZeneca, 1 millón de Pfizer es lo que logró hasta ahora distribuir el mecanismo COVAX. O sea que si Argentina hubiera pedido Pfizer, quizás ni siquiera hubieran llegado, ¿no? Hubiesen llegado 182.000 vacunas si hubiese cerrado con Pfizer. La pregunta es ¿por qué no se cerró con Pfizer? La pregunta es ¿Argentina rechazó a Pfizer? No, no fue así. La Argentina hizo el proceso administrativo para tratar de adquirir vacunas Pfizer a través del mecanismo COVAX. Argentina hizo ese proceso, COVAX le dijo, bueno, yo te las doy, sentate con Pfizer y arregla el contrato. ¿Qué es lo que pasó? Lo mismo que pasó cuando lo que mantiene trabado el acuerdo bilateral con COVAX. Pfizer requiere que la ley argentina cambie. La ley que aprobó la Argentina en noviembre de 2020 para establecer un marco de excepcionalidad para conseguir vacunas, tiene una palabra que a Pfizer la obsesiona. Y entonces, que tiene que ver con la confidencialidad y tiene que ver con la negligencia en el caso de que se inicien demandas por los efectos de las vacunas. Esa palabra, negligencia, Pfizer pide que la saquen de la ley, la Argentina no la quiere sacar de la ley, entonces por eso las negociaciones están trabadas. Es decir, esto de que la Argentina rechazó a Pfizer es falso. La Argentina quiso comprar vacunas de Pfizer, no pudo porque la ley que tiene se la impide y Pfizer no la quiere tener. Esto quedó bastante claro. Encima lo que pasó fue que todo esto se disparó a través de esta versión de Santiago Cornejo. Cornejo no lo podía creer, dice, estoy sorprendido. No, aparte lo agarró de madrugada. Él vive en Ginebra. Entonces, ahí podemos ver la carta que Santiago Cornejo le manda. Dice, me comunico para aclarar mis comentarios que ahora están difundiendo en los medios. Bueno, es un poco extensa, pero básicamente aclara, hay una parte, dice, explica la traducción del opt-in o el opt-out Windows, es decir, la opción a favor o en contra de las ventanas. Dice, Windows no tiene nada que ver con los Windows de la computadora. Que manejan ellos. Exactamente, pero ahí lo que deja claro, dice que la Argentina no solo ha cumplido con todos nuestros requisitos, sino también que tu equipo, le dice a Carla Bisotti, trabaja conjuntamente con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra respuesta multilateral. Y lo más interesante es lo que dice arriba, dice que no se lograron acordar los términos de indemnización y responsabilidad y del fabricante no pudo continuar con la venta de COVAX. Es decir, lo que pasó es que no hubo acuerdo entre Argentina y Pfizer, pero porque la misma situación por la cual todavía la Argentina no puede comprar vacunas de Pfizer. No tuvo nada que ver con una decisión argentina de no comprar vacunas de Pfizer. No había una gran cantidad de vacunas de Pfizer que podían llegar por el mecanismo COVAX, pero así todo esto sigue, como vos decías, Félix, hasta hoy. De hecho, un diputado del PRO, Omar de Marchi, de la provincia de Mendoza, presentó una denuncia penal para que se investigue esto. Todavía no la retiró, aunque el hecho ya está aclarado. Así que hay como dos universos. ¿Quiénes denuncian, quienes ponen esto sobre la mesa, lo hacen por ignorancia o lo hacen con cierta malicia? Que lo evalúe cada persona. Yo lo que digo es que hay una situación que ya está plenamente aclarada por COVAX, por la persona que dijo la frase que disparó la confusión, por el Ministerio de Salud de Argentina, e igualmente para un sector de la oposición la situación todavía se mantiene. Gracias, Nicolás. Por favor. Seguimos con más información en la televisión pública.
Tenemos que hablar ahora del plan de vacunación y este récord diario que tiene que ver con las aplicaciones lo vamos a ir repasando a través de una placa, porque a propósito de este dato, este número, 304.037 es el récord diario de vacunación en la República Argentina en el marco de la campaña de vacunación en donde estamos repasando toda esta efectividad. Además que vamos a hablar a propósito de este tema. 894.418, ese es el número de aplicaciones en las últimas 24 horas. Elevado el número, casi 895.000. Seguimos, hay otra placa más, no hay otra placa más, pero vamos a hablar precisamente de lo que les vengo comentando, el tema de la efectividad de las vacunas y también de un estudio, porque de acuerdo a un estudio realizado por la provincia de Buenos Aires, la vacuna rusa alcanzó un 78,6% de efectividad para evitar casos de COVID, pero también un 84,7% para evitar las muertes y un 87,6% para reducir hospitalizaciones de personas de 60 a 79 años. El estudio se hizo sobre un total de 186.581 personas de entre 60 y 79 años. Este monitoreo permite además confirmar la efectividad de la primera dosis y es importante, atención con este dato, ya que los resultados de esta investigación apoyan la estrategia de diferir las segundas aplicaciones con la garantía de que la persona vacunada estará protegida. Bueno, hasta aquí la información, hasta aquí cuando hablamos de estudios de efectividad. Y hablando de estudios, hablando de monitoreo, hablando de lo que es el relevamiento de datos, nuestro doctor aquí en el equipo, Sergio Perrone, buenas noches, ¿cómo le va, doctor? Buenas noches, Diana. Hoy nos va a hablar acerca de, o lo que tiene que ver con los efectos de la vacunación. Hay un relevamiento que usted viene llevando adelante, un estudio, un análisis con respecto a los fallecidos, pero también hablemos a casi 6 meses, ¿no?, del plan de vacunación, de empezar a aplicar las vacunas. Empezamos en enero, así que los primeros días de enero, Sí, así que serían 6 meses. llegando justito a 6 meses. O sea, Corriendo uno el sexto puede mes, dividir digamos, tranquilamente año 2020 versus año 2021 en el mismo terreno que en nuestro país. ¿Sí? O sea, esto ya pasa de eficacia a la real efectividad, digamos, cuando los pingos se ven en la cancha. Decimos, ¿no? Una frase que podría aplicar. Con Pues, respecto a la tasa de letalidad, doctor, usted hizo un análisis por franja etaria. Sí, como estamos vacunando generalmente a pacientes de mayor edad, por encima de los 40 años, hay personal de salud, hay pacientes mayores y todo lo demás, hice un análisis hoy con los datos que teníamos hasta ayer, de todos los fallecidos y los infectados, por encima de los 40 años, por encima de los 50, de 60, 70, 80 y 90. ¿Sí? Y dije, voy a separar en aquello que pasó en el año con estos pacientes mayores de 40 años, todo el grupo, mayores de 40 años, en el año 2020 y en el año 2021. Por eso y fíjese, en colores. 2020 azul, 2020 2021 azul, naranja. naranja el 2021. Bien. Buenísimo. Fíjese, Se nota los mucho mayores la de diferencia. 40, Se nota la diferencia. la mortalidad se redujo a la mitad, del 6% al 3%. 50%. ¿Sí? La tasa de letalidad bajó. Así es. ¿Sí? Lo mismo. En los mayores de 50, igual, del 50%. 10 al 5. En los mayores de 60, del 16 al 8, exactamente igual, vamos Exactamente el por la 50%. mitad. Tengan en cuenta una cosa, esta rondita que ustedes ven en naranja, no es que todos estén vacunados, no. Viene esa Acá aclaración, doctor. está hecho en base a población de vacunados y no vacunados. Muy bien. ¿Sí? O sea, no es que todo el mundo está vacunado. Tengan en cuenta que tenemos cálculo vacunados, debemos andar por el 20 y pico % de la población, recién. Así es. Fíjese, mayores de 70, ¿sí? Acá no llega a la mitad, pero estamos ahí, ¿eh? Del 23 cerca. bajó al 13%. Sí, un Mayores de 10% 80 también, un poquitito más. ¿Sí? Son pacientes con mayor edad, hay que tener en cuenta todas esas comprende cosas. la complejidad de Y la los edad. mayores de 90. Claro. Ahí ya la diferencia es un poco menor. Se acota Pero la fíjese cómo se ha achicado todo el espectro. O sea que realmente la vacuna ha sido
en el campo de juego ha sido efectiva, tiene su efecto favorable. Y creo que cuando logremos una mayor vacunación, esta diferencia va a ser altamente significativa. Y ténganlo en cuenta, señora, ¿sí? Volveremos alguna vez a una vida absolutamente normal como la teníamos hace un par de años atrás. Esperemos que eso sea más pronto que tarde, doctor, y podamos volver a esa normalidad.